Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí en esta charla coloquio entre amigos, entre familia, sobre juventud. Para mí es una ocasión bonita porque es nuestra campaña, la campaña en la que yo soy candidato, pero es una ocasión también curiosa porque no es la primera vez que voy a un coloquio o a una charla sobre juventud, pero sí que es la primera vez que voy a uno ya no en calidad de joven. A mí ya en la tele local, en la radio local, ya hace unos años que dejaron de llamarme en calidad de joven para ir a hablar. Ya, antes hablábamos de que hasta qué edad se es joven. Antes se decía que mientras que seguían renovando el carnet joven, ¿no? En su día era el Euro 26, tuvimos 26, hubo algunos años que ya hasta lo clasificábamos un poquito. Luego ya nos abrieron hasta los 30, el certamen de creación joven del centro del ayuntamiento hasta los 30, luego estuve suspendido 2 años, luego abrieron hasta los 35 porque se quedaban sin casi gente, nos volvieron a admitir durante 2 o 3 años. Y ya a partir de los 35 llegó un momento en el que me tuve que hacer a la idea de que estaba dejando de ser joven. ¿Vale? Ya cuando pasas de la del instituto ya no cuelas como uno de ellos, sino como el padre de uno de ellos. Así que hoy, dentro de este estado, tendré que ser el abuelo cebolleta. ¿Vale? Hoy esta mañana hemos presentado este programa, nuestro querido programa, que tantas labores y tantos desvelos nos ha dado, ya está por fin maquetado, ya está encuadernado, ya lo tenemos digitalmente, lo hemos estado presentando a la prensa esta mañana, en una entrevista de radio y una rueda de prensa, y hoy vamos a comentar aquí con estos compañeros los temas de juventud. Lo primero que tengo que hacer es presentaros a estas dos estupendas personas jóvenes. Aquí a mi derecha, en el centro, tengo a Ana Escribano. Es el último fichaje, el último gran fichaje que hemos hecho en Podemos Soria, y me la enorme suerte de poder contar con ella. Buenas tardes, Ana, bienvenida. Buenas tardes. Ya al otro extremo de la mesa, pues alguien que casi prácticamente no necesita presentación, ¿no? A pesar de ser el más joven o ha sido durante mucho tiempo el más joven de Podemos Soria, ya estaba cuando yo llegué. Es joven, pero en realidad es antiguo también una vez. Todas y todas conocéis a Juan Carlos García, nuestro responsable de Juventud en Soria, nuestro alcalde por mayoría absoluta de Fuentecantos, una de nuestras imágenes públicas, porque no vamos a decirlo ya, que en Soria se relaciona muy fácilmente a Podemos con Juan Carlos García. Juan, buenas tardes. Feliz, no voy a hablar todavía. Ya, bueno, pero hay que presentar. La juventud, tal como la concebimos, tal como la hemos querido enfocar en esta campaña, es el motor que hará que funcione la Soria del mañana, y por eso hay que empezar a cuidarla en la Soria del hoy. ¿Vale? Ya tenemos como muy asumido que Soria es una ciudad de personas mayores y de funcionarios. Y hemos tenido que ver durante décadas y décadas y décadas esa sangría sangrante, si me permitís la redundancia, de ver cómo nuestra juventud, todo el talento, todo el futuro, toda esa fuerza joven se nos marchaba. Septiembre tras septiembre y domingo tras domingo. Es algo que queremos evitar que suceda en las próximas generaciones. ¿Vale? Entonces, si os parece, vamos a ir comentando nuestras medidas, como digo yo, en calidad de abuelo cebolleta. No puedo evitar contrastarlo con las cosas que había hace tampoco tanto. No, tampoco tanto. 20 años no es nada. Yo tengo ya 41. Cuando tenía vuestra edad, pues hace aproximadamente unos 20 años. La primera de las medidas que llevamos es la red de vivienda joven. Me alegro de que la llevemos en el programa a mayores del resto de las medidas de vivienda que tenemos, pero sobre todo porque es algo
en lo que antes no se pensaba. ¿Vale? En nuestros tiempos era cuando seas mayor y tengas dinero ahorrado, pues ya te meterás en una casa o te meterás en un alquiler. Pero eso de darle especiales facilidades a la juventud para que hiciera las cosas, al contrario. Otra de las medidas que a mí me ha llegado especialmente al corazón ha sido ese programa laboral que hemos impulsado que se llama Tu primer empleo, un buen empleo, para que la primera experiencia laboral de nuestras personas jóvenes sea agradable, sea positiva, sea algo digno de recordar. Yo me imagino que si hiciéramos levantar la mano, prácticamente todas y todos los que estamos aquí, podríamos decir que nuestra primera experiencia laboral pues no lo fue tanto. Hasta hace nada, incluso ser joven era sinónimo de ser mano de obra barata, te explotaban, te tomaban el pelo, te hacían trabajar un montón de horas, te pagaban la mitad y da las gracias, que tengo 50 minutos esperando en la puerta. Queremos acabar con todo eso, ¿vale? Queremos que el primer empleo de nuestras personas jóvenes sea a la vez una experiencia positiva y remunerada convenientemente, como tiene que ser en su tiempo libre, en sus veranos, en sus vacaciones, mientras estudian. Y que al mismo tiempo sirva como medida de conciliación y medida social para sólido, ¿vale? Hablamos de empleos dignos, como el cuidado de niños, cuidado de personas mayores, la dinamización de actividades o el cuidado de parques y jardines, ¿vale? Pero sobre todo, queremos tratar bien a nuestras personas jóvenes, que su primera experiencia laboral no se vaya con ese pozo, con esa sensación de que les han engañado, y de que el mundo laboral tiene que ser horrible, y de que hay que esperar a tener mucha edad para tener dinero y para que te respeten. Las personas jóvenes hay que respetarlas desde ya porque son personas y porque son nuestro futuro. También vamos a llevar la cesión de un inmueble a las asociaciones juveniles para que lo autogestionen, para que puedan autogestionarse con autonomía, para que puedan crecer su propio tejido social, cultural, su propia escena, ¿vale? Es otra cosa, esto en connivencia con, no es una medida propiamente de juventud, sino de cultura, pero a la vez va aparejada, en esto lo digo con especial cariño, los locales de ensayo, las actividades artísticas sensoriales. No sé, no estoy descubriendo la pólvora si digo que muchas veces esos grupos de teatro, de danza, de música echan a andar, es precisamente cuando son jóvenes, cuando tienen ese impulso, esas ganas, cuando crece todo ese germen. De eso nuestra juventud también se va a beneficiar. Recuperaremos el Consejo Municipal de la Juventud y daremos prioridad a que las asociaciones puedan tener un papel determinante a la hora de diseñar las políticas de juventud, mejorar puntos de información juvenil. Y, por otra parte, y esto también lo decimos con la boca bien grande, aprobar una moratoria a las casas de apuestas, retrasar todo lo posible la implantación de esas células de cáncer que están proliferando en la sociedad, que están empeñadas en hacer dinero incluso a costa de arruinar ya no solo a las familias, sino también a nuestros jóvenes. Aquí me puedo poner también alguna cebolleta en mis tiempos. Como muchos, si salías del colegio del instituto te podías ir a los recreativos, había maquinitas de arcade para jugar a videojuegos. Ahora se nos marchan a las casas de apuestas y se ponen a apostar como si a ellos les parece que es muy gracioso, como si fueran Las Vegas. Se sienten muy mayores haciendo eso, pero en realidad lo que están haciendo es buscarles la ruina. Y vamos a tratar de evitar que eso suceda y vamos a tratar de evitar que todos esos lugares indeseables estén cerca de los centros escolares, porque eso se llama pescar, eso se llama ir a pescar, y no lo podemos llamar de otra manera. Queremos también que la juventud participe en forma de sus asociaciones juveniles en el tercer plan municipal de drogodependencia y en el primer plan de salud mental de Soria. El tema de los problemas con las drogas y el tema de la salud mental son dos aspectos que están afectando mucho a nuestras personas jóvenes y en las que probablemente se les está dando muy poca voz, ¿vale? Se les está cuidando de una manera tutelada desde los estamentos adultos, pero vemos que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tienen mucho que decir.
tienen sus propias ideas, tienen sus propias necesidades, solo tenemos que abrir las orejas y escucharlos. Y creo que sí, en general, el parque de invierno. El parque de invierno es un inmueble que queremos construir, un recinto grande para poder celebrar eventos, para poder celebrar actividades de convivencia, para poder celebrar todas esas cosas que la inclemencia del tiempo no nos deja hacer en invierno, ¿vale? Otra cosa con la que podemos comparar los tiempos de quienes no somos tan jóvenes, ahora era que antes es invierno, hace frío, pues te aguantas en la calle bien, y si no, pues te metes en casa, ¿no? Ya vivirás en verano, que disfrutarás en verano. Hay que ser felices todo el tiempo, hay que estar bien y tener una vida rica, cultural y feliz todo el tiempo, y para eso nos hace falta un parque de invierno. Y como yo creo que así, en líneas generales, os he contado todo mi rollo ya os he contado, ya os he echado el meeting, voy a ceder la palabra a estas dos personas que tengo a mi lado, porque no estaría bien hablar de estar cediéndole, de que hay que ceder la palabra a los jóvenes y luego le van a acabar el micrófono. Así que, Ana, Juan Carlos, os doy las gracias porque estáis aquí, os cedo los micros, uno para cada uno, tenéis mucho más que decir de esto vosotras que yo. Gracias. Sin miedo. Bueno, pues yo voy a empezar llevando la contraria al candidato, así para... Uy, qué raro. No lo había hecho nunca. Bueno, lo primero es que quiero dar las gracias porque me parece importante que hablemos de jóvenes y se nos deje participar a la juventud. Y no estoy de acuerdo cuando se nos dice que tenemos que hablar del futuro, porque es que también somos presente y también tenemos problemas en el presente que lastran nuestras actividades o nuestras funciones más básicas. Es básicamente en eso en lo que no estoy de acuerdo, porque es verdad, quiero decir, que ha salido, pero es verdad que es ese sentimiento de no, tiene que ser el mañana. Bueno, pues el mañana es hoy, o sea, para tener futuro hace falta tener presente. Estoy de acuerdo, pero en el vídeo de campaña que conste que he dicho que la juventud es una realidad presente y palpable a día de hoy que hay que cuidar a día de hoy. Sí. Disclaimer, ya está. Bueno, es que no sé por dónde empezar porque como no sabía que íbamos a hablar del programa como tal, yo hablo de lo que me da la gana. Pero lo voy a enlazar con cosas del programa que también me parecen importantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de juventud yo creo que primero hay que hablar un poco de... Oye, es que en el programa hay como muchas cosas, entonces van a ir todas un poco enlazadas. Hablamos del programa, de la propuesta de tu primer empleo, un buen empleo, ¿no? Esta medida es evidente que va por unas condiciones sociales de precariedad que tenemos la juventud. Esa es la realidad. La juventud, hombre, yo creo que no hay que olvidar de dónde veníamos y dónde estábamos. La juventud teníamos un 40% de desempleo juvenil y ahora estamos en un 29%. Y esto no ha pasado porque baladí, sino ha pasado porque hay una reforma laboral que ataca la precariedad y que especialmente beneficia a la juventud de nuestro país. Y por tanto hay que reivindicar pues, que nuestra situación no es la misma que hace 4 años. Y eso ha pasado porque hubo unas elecciones, porque hay un gobierno de coalición y que por primera vez ha habido una serie de políticas que se han hecho para la juventud. Eso es lo primero que me parece importante. ¿Es positivo? No es positivo, por supuesto. O sea, que un 29% de desempleo juvenil quiere decir que nuestro mercado laboral estructuralmente expulsa a la juventud, y no solo a la juventud, porque también expulsa a las mujeres y sobre todo a las mujeres de cierta edad a partir de los 45-50 años. Esa es la realidad de nuestro mercado laboral. Pero no quiero hacer esta intervención simplemente desde la resignación, porque creo que se pueden avanzar y se pueden hacer. Y es paradójico porque el desempleo en Castilla y León, el desempleo juvenil, se sitúa en el 21%. Y diréis, joder, pues hay menos desempleo juvenil. Claro, hay menos desempleo juvenil principalmente porque cada vez se nos van más jóvenes. Esa es la realidad, ¿no? Pero aparte es curioso porque, claro, al Partido Popular se le llena
la boca al decir nosotros tenemos menos desempleo juvenil que en España, ¿qué me estás contando, no? Pero la realidad es que la reforma laboral ha bajado en un 10% el desempleo juvenil en el conjunto de España y Castilla y León no ha bajado ni un 1%. Esa es la realidad. Quiero decir que los datos hay que verlos también en ese contexto, ¿no? En el contexto de la inmigración, el 24% de la juventud vive fuera, el 13% en Madrid. Es decir, es una cantidad muy importante. Estamos hablando de un cuarto de la población al que se nos expulsa directamente por el hecho de haber nacido en Castilla y en León. Es curioso porque además este dato, el 24% de los jóvenes de Castilla y León vivimos fuera del sitio donde nacimos frente al 13% de España. Yo creo que hay una diferencia considerable. Eso quiere decir que hay en sitios donde sí que se les da oportunidades a la juventud y hay en otros donde no las hay. Y entonces, hablando un poco de esta parte de tu primer empleo, claro, decimos, no se nos da empleo. La precariedad no es solo de Castilla y León, la precariedad juvenil está extendida en todo el territorio. Lo que no se nos dan son las oportunidades para poder tener unas condiciones de futuro o unas condiciones de mejora en nuestras condiciones de vida en el mundo rural. Yo creo que hay una expresión que está muy manida, ¿no? Que es ese ascensor social. Yo creo que es un ascensor social que ha quebrado por el propio sistema, pero sí que hay una realidad y es que todos aspiran a vivir mejor, ¿no?, que la anterior generación. Esa aspiración pasa porque nosotros necesitamos tener una serie de servicios que antiguamente no se tenían. Me explico. La generación de mi abuela luchó por el agua en el pueblo. Yo también, pero por otras circunstancias. Pero bueno, la vida no ha cambiado tanto en algunos sitios. Pero luchaban por eso. A mí nuestra generación, lo que lucha es por la fibra óptica en los pueblos. Por ejemplo, quiero decir, ¿es necesario? Pues sí, para nosotros es necesario. Entonces podemos hablar de esas necesidades que hemos tenido pero han cambiado. Y cuando hablamos de la propuesta del primer empleo, pues hablamos no solo de una cuestión económica, no solo de una cuestión de dignidad laboral, también es una cuestión de qué eslabón en la sociedad queremos hacer. Y me explico, la sociedad que tenemos actualmente es una sociedad que compartimenta mucho. Las mujeres por un lado, los jóvenes por otro, los hombres por otro. Tendemos a ese individualismo. Y la propuesta de tu primer empleo, un buen empleo, lo que viene a hacer es a la raíz, a decir, convivamos juntos y ayudémonos en lo que mejor sabemos hacer cada uno. Si yo soy bueno en las nuevas tecnologías porque he nacido y a mi abuela le cuesta más, mi abuela es magnífica en costura y yo no tengo ni idea. Fusionémonos, convivamos y tengamos espacios de compartir entre generaciones, porque es la única manera que nos va a permitir poder conocer de dónde venimos y saber hasta dónde avanzamos. Cuando yo entré en política, intentaba escuchar mucho más de lo que lo hago ahora, he de reconocerlo. Pero sobre todo es importante porque te permite saber todas las luchas que han entrado. Desde el propio reconocimiento. Yo no quiero y no pretendo que porque otros lo hayan hecho antes se me menosprecie porque yo lo haga ahora. Y tampoco quiero menospreciar el trabajo que han hecho los anteriores. Es decir, lo valoro, lo pongo en valor, quiero saber de dónde venimos, pero tengo que marcar hacia dónde quiero avanzar, porque me parece que es importante. Entonces, para mí, lo importante de esa propuesta es eso, precisamente. Es el de que nos podamos enriquecer mutuamente como sociedad, en el que busquemos esos espacios en el que pueden estar remunerados, por supuesto, y como cualquier trabajo tienen que estar, pero donde el precio, donde el salario que tú ganes sea lo de menos, que lo que más te importe es compartir esas propias experiencias. Y eso además, esa propuesta nace de una cuestión también muy clara. Si algo he hecho antes de estar en política es recorrerme pueblos dando clases de cocina. Y se aprende muchísimo cuando vas a un pueblo, escuchas a la gente y te preocupas por lo que esa gente ha pasado. Porque en una simple clase de cocina siempre salen muchas otras factores como la identidad, factores como la agricultura, factores como la ganadería, pero también factores tan básicos como dónde hacemos la
la clase de cocina, qué espacios tenemos para relacionarnos. Y eso es lo que nos ha pasado en Soria. Lo hablábamos esta mañana en el programa. Esos espacios compartidos que antes había, que antes se podían encontrar, cada vez escasean más. Porque cada vez tenemos unas ciudades donde se piensa menos en la persona, donde la persona pasa a ser secundaria, donde la especulación inmobiliaria, donde los vehículos son lo primordial. Es esa la Soria que teníamos hace 20 años y en parte, y según con qué noticias, es la Soria que también nos está dejando un poco el sol. Y nosotros lo que buscamos con esta supermanzana, nosotros lo que buscamos cuando decimos que queremos parque de deporte en los barrios, buscamos precisamente eso, que eso sea la excusa para poder tener relaciones, que eso sirva la excusa para poder encontrar. En definitiva, que necesitamos tener espacios de confianza para poder encontrarnos entre generaciones, no compartimentarnos para poder enriquecernos como sociedad. Yendo a otra de, bueno, ya no sé las propuestas porque la verdad hay varias, pero vamos, pero sí que me parecía, bueno, no sé si quieres decir algo tú de estas, porque como me dejas hablar antes estamos jodidos. Vale, no, pero sí que me parecía porque tiene como, o sea, es una única propuesta pero tiene muchas miradas y por tanto creo que es importante tener todas esas miradas. Y todo esto que hablábamos de la ciudad que nos están dejando o de esa ciudad que bueno, es una ciudad pero es un modelo al final, o sea, el modelo que va es a eso. Y cuando has dicho, bueno, hay casas de apuestas, ya es que la propia, el nombre ya me extraña porque llamar casa a algo que te va a joder la vida pues me parece cuanto menos sospechoso. Me gusta ese fútbol. ¿Sabes? Pero sobre todo porque es con lo que juegan. Es decir, ellos juegan con ven aquí que te vas a sentir agradable. Fuera llueve y hace frío, pero aquí vas a tener bebida gratis y te lo vas a pasar bien. Es eso el modelo de ocio que nos proponen las casas de apuesta. Es el modelo de ocio de hazte rico tú sin importar qué pasa con el de al lado. ¿Por qué? Porque como tú quieres vivir mejor que la anterior generación, tú quieres ganar dinero, porque es la aspiración que todo tiene con el marido Amancio Ortega, ¿no? ¿Quién no ha pensado en su vida ser Amancio Ortega? Claro, si es que te lo dicen todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Y eso es lo que está de fondo de la proliferación de las casas de apuesta. Es decir, hazte rico sin ese... No voy a decir esfuerzo, porque si queréis luego hablamos de la meritocracia, del valor del esfuerzo, porque precisamente quienes nos lo dicen son los que han vivido toda la vida en unas buenas condiciones. Pero bueno, no, pero sí que me parece cuanto menos curioso llamar casa a esos lugares. Porque como digo, propician eso, van a fomentar ese sistema de enriquecete, si no eres rico es porque has sido un fracasado, porque te lo mereces, porque no has trabajado lo suficiente. Es eso lo que está de fondo de los locales de apoyo. Y a mí me sorprende porque vamos a decirlo, quiero decir, Carlos Martínez podía haber hecho como Burgos, y eso que tampoco es un gran referente, pero el Ayuntamiento de Burgos decidió no conceder licencia en una gran parte de su suelo. Llevando las locales de apuestas a los extrarradios, llevándolo a los polígonos, pero no llevándolo a los barrios obreros, no llevándolo delante de los colegios, que es lo que nos está pasando en Soria. Y en eso hay que decirlo, Carlos Martínez no ha tenido la valentía suficiente para hacerle frente a las casas de apuestas. Y no ha tenido valentía para hacer frente a los locales de apuestas porque no tiene una oferta de ocio alternativa. Y por tanto no sabe qué hacer con la juventud. No sabe que cuando llegan las 9 de la noche y hace frío, no solo hay bares, pero como no incentivamos que haya otras ofertas culturales a esa hora, como no fomentamos que haya actividades deportivas a esa hora, como no fomentamos que haya sitios donde poder estar, donde no pasar frío, pues entonces lo vendemos como, bueno, pues ya que es lo único, vendámoslo bien. Siempre se dice que su acción política es en eso. Me sorprende porque, mira, hace poco me decían, hombre, yo creo que si la biblioteca la abrieran por la noche
y los fines de semana, aunque solo fuera un único espacio, seguro que hay gente estudiando allí, y es verdad, porque en otras ciudades lo hay. Cuando hablábamos del parque de invierno esta mañana y decíamos no es solo para grandes festivales, sino que al final lo que se trata es de que nosotros, las siguientes generaciones, no tengan que ir al espolón corriendo detrás de lo guarda porque te jodes de frío en la calle y no sabes qué hacer, porque esa es la realidad de Soria. O sea, la juventud es eso, y esas son las ofertas de Carlos Martínez, que hace cosas, pero no bien. Yo no sé qué hace, pero no bien, sinceramente. Y es curioso, porque es que esa imagen, yo creo que toda mi generación ha vivido en el espolón en algún momento. Y es muy incómodo, y tiene que ser muy incómodo para los propios comerciantes tener que tener gente joven comiendo chuches, excepto para la tienda de chuches. Yo creo que para el resto tendría que ser muy desagradable. Pero ha pasado, y sigue pasando. Y cuando decimos necesitamos un sitio cubierto, donde estar un poco caliente, donde tener cosas que hacer, que yo no digo que me tengas que hacer una programación de actividades, no, es que muchas veces lo que hace falta es dar las herramientas para que tú te puedas autogestionar tu propio proyecto. Y lo explicaba porque ayer estuve hablando con un vecino de Fuentecantos, y lo explicaba porque, claro, cuando tú hablas aquí de autogestión parece que vienes en una república bananera y dices, ¿qué me estás contando? ¿Qué coño es la autogestión? Y la autogestión no es nada más que una administración pública confíe en la gente joven para escuchar sus proyectos y para que sus proyectos puedan llevarse a cabo. Y que eso no sea solo un proyecto participativo que sirve para que un colegio vaya a un salón de pleno, pero que se queda con tan poco presupuesto que muchos de esos proyectos no se pueden llevar a cabo. Y eso que son de las medidas de los presupuestos participativos que más se cumplen. Ni te quiero contar el resto de las medidas de los proyectos participativos. Es decir, esa es la participación que hace el Ayuntamiento del Partido Socialista. Una participación que te recojo, me hago una foto, pero luego no te lo pago porque no tengo presupuesto. Y es importante, porque lo hablaba con la gente de mi pueblo, de decir, bueno, claro, pues es que la juventud de mi pueblo ha decidido parte de las fiestas, ha decidido qué películas se ven en el cine de verano, ha decidido dónde se ponen las canastas, ha decidido en qué se gastan 350 euros, que han decidido gastárselo en un futbolín, que me parece de maravilla. Podrían habérselo gastado en cualquier otra cosa. Eso es la autogestión juvenil, eso es escuchar a la gente joven, y eso es tener las condiciones de vida para la gente joven. Y voy a tocar otro tema y ya me callo. Tengo más temas que podría tocar, pero para empezar yo creo que con estos temas es importante. Pero cuando hablamos de ocio, y por cierto, muchas veces hablamos de ocio, o sea, como los locales de apuestas, y está bien, pero no nos podemos olvidar de las páginas web con esos locales de apuestas, ¿no? De cómo la televisión y según qué deportes te incentivan eso. Uno se pone el chiringuito y no hace más que ver anuncios de casas de apuestas, porque hablar de locales de apuestas es hablar de cómo el deporte entra en esta mercantilización del deportista. Pero eso ya es otro debate, pero también es importante hablar de eso y verlo con ese enfoque. Y hablar de todo esto que va con el juego, que tampoco es que me gusta llamarle juego, pero es que si no, no se va a entender, cuando hablamos de que en Castilla y León hay 376 máquinas tragaperras de tipo B por cada 100.000 habitantes. Cuidado, O sea, que se dice pronto. Es que es así, y 5 salones de apuestas por cada 100.000 habitantes. Y voy a hablar de una parte más personal. Bueno, no sé, si quieres que hable de salud mental o de vivienda, ¿de qué quieres hablar? Es que en vivienda yo vivo con mis padres. ¿No? Vale, yo también, ¿por qué? Porque hasta el 53% de los menores de 30 años no nos podemos emancipar en nuestra comunidad, por eso vivimos todos con nuestros padres. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el 53,8% de tu salario lo tienes que destinar a una vivienda de alquiler si te quieres independizar. Esa es la realidad en nuestra comunidad. Esos son los datos. Y si ya no te digo si quieres estudiar ese salario. También podemos hablar, si quieres, de las
matrículas de la universidad? Bueno, yo es la primera vez que hago un acto así como este, no hablo mucho en público, pero como mujer soriana y joven y que se me oye. Como mujer soriana y joven y estudiante de la Universidad de Valladolid, del campus Duque de Soria, de las pocas personas de mi generación que se ha quedado, de hecho, en mi grado, en mi promoción, soy la única, porque la otra chica abandonó. Y te impacta saber que cada vez que vas a una tutoría dices, no sé, aquí lo raro es que seas una chica de Soria. Sí, la gente no se impacta cuando dicen, no, ¿y tú dónde eres? Yo de Soria y de toda la vida, sí. Se impactan, es como, eres el bicho raro aquí y estoy aquí. Entonces no se te da esa posibilidad. En el punto del trabajo juvenil, yo trabajo. Y es de hecho que dices, el trabajo juvenil, toda la gente te pregunta y te pagan bien y estás a gusto y lo haces a gusto y solo trabajas en verano y cómo te organizas. Se sorprenden al oírte de que eres una persona joven y haces hincapié en voy a trabajar, pero luego llega la hora de la gestión. Trabajas, eres joven, quieres disfrutar, obviamente, pero ¿y esos 1.500 euros que te cuesta la matrícula de la universidad? Y ya pequeños gastos como voy a la escuela de idiomas, 300, me tengo que pagar una academia, me tengo que pagar el transporte y ya no te digo si le tienes que pagar un piso, una habitación. Alrededor de la media, con experiencias de mis compañeros, son 350 sin gastos. O sea, por habitación, una habitación de 10 metros cuadrados y ya me parece un lujo. Entonces, es lo que me gustaría recalcar, que esos incentivos de trabajo se lleguen a la gente joven y a los estudiantes de fuera, no solo los de Soria, para que nos quedemos, para poder organizarnos cara al futuro, que no es un futuro, en realidad es un problema del presente. Y yo lo estoy viviendo a día de hoy. No por dar el dato, simplemente las tasas de la Universidad de Castilla y León son las más altas de toda España, con 1.300 euros. Esa es la media de las tasas universitarias en nuestra comunidad. Madrid, para que os hagáis una idea, está en 1.200. Madrid, que también es de las más altas. Pero a nivel de Soria, te asusta decir, para encima que me quedo en mi casa, que a ver, para mí es un punto a favor también, porque tengo mi familia, mis amigos, mi trabajo, que sí que dices, wow, ojalá irme fuera de casa, disfrutar, conocer a otra gente, otro ambiente, pero esos aspectos, debido a la situación que tenemos ahora en Soria, los ves cara a dentro de 7, 8 años. Entonces dices, ¿por qué no puedo tener yo eso en Soria? ¿Por qué mis amigas me llaman y dicen, pues he estado en un área con mis amigos jugando, viendo una película, he estado en una charla de prevención de ETS, he estado en un punto de información contra la violencia de género y aquí en Soria eso no lo tenemos. ¿Por qué ellos pueden tenerlos y yo no lo puedo tener? Eso es lo que creo que falta a la hora de informar a la gente joven. No, es que como eres joven no tienes experiencia, no opines, no... Ya, pero si tú no me das la oportunidad de tener esa experiencia, ¿cómo quieres que yo te ayude a poder crear una nueva sociedad? Entonces, es como, tiran la piedra para que te ayuden y luego ya te la quitan. Entonces, cuando te ven intenciones, dices, va, esta no, que igual se subleva y tenemos problemas, y ya te la quitan. Entonces, ese es mi opinión. ¿Tiro yo? Sí. Yo tiro. Es que voy pensando en cosas que me he dejado de decir también. No han hecho mis compañeros hincapié es en los puntos de información violetas o de colorines, como lo quieran llamar. Violetas. Digo de colorines. Sí, porque no solo puede ser de violencia de género, puede ser de muchas otras cosas, ya sea información de violencia de género, como el propio nombre indica, de
de ETS, de prevención de maltrato, de bullying o de apoyo al colectivo. Puede ser un montón de información que hoy en día, si recibes esas típicas charlas de ya vienen de la Cruz Roja, damos una charla aquí en la hora, pero no por tu propio pie vas y dices, me interesa este tema, voy a informarme. En la universidad no tenemos esos puntos de decir, me ha pasado esto, me están acosando por el teléfono, mi compañero ha ido al baño y me ha dicho tal, o he visto que a mi compañero una chica le ha insultado, le ha pegado el empujón. No tenemos esos puntos porque tenemos miedo, o sea, no nos creemos lo suficientemente grandes por el simple hecho de decir, eres joven, no te voy a escuchar y lo que quieras, no acepto esa opinión. Entonces eso es lo que quería hacer hincapié, esos puntos con personas que sepan entenderte y escuchar. Es que es verdad. Ahora me estaba acordando de un podcast que es La Melonpedia y de cómo hablaban de cómo la gente que en esta comunidad se tiene que exiliar del mundo rural a las ciudades y de las ciudades de nuestra comunidad a otras ciudades por el hecho de decidir a quién amar libremente. Y eso es así y dice mucho de nosotros. Esa es la realidad. Y me diréis, sí, ¿han cambiado? Bueno, no sé, ellos han cambiado mucho las cosas. La verdad. Algo sí, seguro que algo sí. Lo suficiente para poder tener una vida libre y amar a quien queramos. No, por tanto hay que cambiar muchas cosas. No, me estaba acordando simplemente porque creo que muchas veces se dice poco, o sea, hablamos, es que yo me podría hablar de locales de apuestas, podría hablar todo lo que queráis, pero sí que hay una cosa que me parece también importante de por qué pasa eso y por qué cuando critico mucho al Partido Socialista en esto es porque cuando decimos, ¿no?, al Partido Socialista le tiemblan las piernas, nos necesita a nosotros porque al PSOE se le fuerza, ¿no?, que lo dice mucho Tito, copiado de Julio Anguita. Bueno, pues es porque, o sea, en Castilla y León, que todo esto de los locales de apuestas, todo esto de ponerlos cerca en los barrios estratégicos, no es baladí, es que tenemos un presidente de la comunidad que ha sido presidente de honor de la Fundación del Juego, que es que ha sido el presidente de honor del lobby de las casas de apuestas en nuestra comunidad. Entonces, claro, ¿cómo le pedimos a este presidente que en campaña electoral nos prometió una ley del juego, cambiar la ley del juego? Entiendo que para hacer restricciones, porque ya tienen la alfombra roja, que no va a hacer el caso, es para ponérselo más fácil, si pueden, menos mal que hay otra ley estatal. Claro, no es baladí quien está en todo esto jugando con nuestro ocio y tiempo libre, que es importante. No voy a hablar de ocio y tiempo libre de Soria porque creo que lo haremos en otro de los conversatorios, pero tiene otro capítulo aparte de cómo la conciliación, el ocio y el tiempo libre para la juventud está implementado. Solo diré, así como análisis, en el que creo que con los mejores técnicos que puede tener esta casa, porque creo que los técnicos en el ámbito de juventud son buenos, se pueden hacer tantas cosas, pero no hay voluntad política de hacerlas. Sinceramente lo pienso y lo digo, pero cuando hablemos en ese conversatorio me extiendo, y lo que sí que quería hablar es de salud mental, ¿vale? Porque hablar de juventud es hablar de vivienda, es hablar de las alternativas de ocio, es hablar de las tasas universitarias y de cómo está montado el sistema, pero tal como está montado el sistema de estudios en nuestro país, pues tenemos que hablar de salud mental. ¿Por qué? Pues porque las condiciones, todo esto que hemos hablado de te tienes que ir de tu casa del mundo rural para poder tener una vida plena, de que las tasas universitarias son las más caras, las de Castilla y León, de que tienes que destinar más del 50% de tu salario para poder independizarte, de que no hay ofertas de ocio y tenemos más de 300
máquinas por cada 100.000 habitantes. Todo esto no es baladí. Hay una factura que hay que pagarla y es la salud mental. En Castilla y León, la media para atenderte en una consulta de psiquiatría es de 48 días. Ha aumentado. No hace más que aumentar. En vez de reducir, cada vez que hablamos más de eso, no se hace nada. Me gusta este tema porque, claro, ahora ya la salud mental se va a tomar en serio. Pero no porque lo digamos nosotros, porque dice la reina Leticia. Entonces, claro, ya lo ha dicho una autoridad, ya este tema va a estar solucionado. Ya no quiero más. Bueno, no, es un tema que es muy importante y que yo creo que no hay que tomárselo en serio. La realidad es que el suicidio es la principal causa de muerte entre la juventud. Es importante, ¿por qué? Porque no estamos sabiendo dar las alternativas necesarias. Cuando una persona se suicida es porque no ha sabido primero identificar una posible solución, es decir, no le hemos dado las herramientas como sociedad para poder pedir ayuda. La sociedad ha fallado porque no ha sabido identificar que esa persona tenía un problema y no ha sabido darle ayuda, y por supuesto las instituciones han fallado porque no han estado a la altura de salvar una vida. Y es importante, porque todas estas condiciones estructurales nos hacen a llevar en el que, como tenemos una sociedad cada vez más individualista, pedimos cada vez menos ayuda. Como cada vez nos vamos más a las casas de apuestas, cada vez hablamos menos con nuestros amigos y nuestras amigas, porque la realidad es que tener una buena base de relaciones sociales es lo que te va a poder permitir poder solventar esos problemas de crisis. Y como cada vez, y hay que decirlo así, porque es duro, pero es así, como cada vez una parte de la sociedad se radicaliza más señalando al diferente, cada vez se arrinconan más las personas que son diferentes. Porque cuando hablábamos de personas del LGTBI, cuando hablamos de personas trans, cuando hablamos de mujeres, son los tres colectivos que más sufren los suicidios y los problemas de salud mental en nuestra sociedad, que va a condición de todo lo que hemos hablado anteriormente. Claro, los datos son que el 25% de los jóvenes ha consumido en alguna vez psicofármacos. Cuidado. Es decir, es que estamos hablando de que la misma cantidad de jóvenes que nos vemos expulsados o se ven expulsados a abandonar nuestra comunidad son los mismos que en alguna vez se ven obligados para poder tener una vida plena a medicalizar. Algo estamos haciendo mal. La calidad en el empleo, el tiempo que dedicamos cada vez más al empleo, tal como está enfocado el sistema educativo en esos momentos. También es muy interesante ver en qué momentos del año se consumen más psicofármacos, que coinciden plenamente con exámenes finales, inicio de curso, fin de temporadas laborales, porque no es una cuestión solo de la juventud. O sea, cuando se acaba la temporada laboral del verano, me encuentro sin empleo, todo el año por delante y no sé qué hacer, también aumenta. Claro, yo creo que ahí tenemos un problema. Y entonces hay solo dos maneras de enfocar ese problema. Lo que nos propone, es decir, nada, esto se hace desde, y voy a ir no al ámbito preventivo que podríamos hablarlo, sino voy a, ya en el momento en que tú te encuentras con un problema, intentas ver qué alternativas tienes y te encuentras, bueno, pues hay dos alternativas: o espero 48 días o me pago una consulta que de media en Soria son 60 euros. Una sola consulta. Cuando estamos hablando de que ya solo el 50% lo tienes que destinar a la vivienda, si quieres comer, si quieres vestir, si quieres moverte, y encima tienes que dedicar 60 euros por consulta, pues algo estamos haciendo mal.
está esa alternativa, o está la alternativa de Fontecantos y de Soria, y es poner un psicólogo gratuito. Son dos alternativas totalmente diferentes de cómo enfocar un problema. Y eso es lo que estamos hablando en el fondo. Cuando hacemos política, la hacemos para eso. Fontecantos porque es lo mío, pero puedo hablar de Barcelona también, si queréis, o de otras experiencias municipales que han puesto un psicólogo. Es decir, hay una serie, hay un espectro político que entiende que esto son cosas de la intimidad y que no nos afectan a la sociedad, y hay otros que entendemos que solo desde lo colectivo, que solo componiendo los recursos públicos en favor de las vidas de las personas, vamos a poder conseguir tener una sociedad más sana. Y eso es lo que nos estamos jugando. Aparte de hablar de qué no hacemos para no llegar a esos puntos. Es decir, eso es llegar a la consulta, es un fracaso de la sociedad. Eso es así. Y entonces es cómo gestionamos el fracaso que hacemos. Pero también hay que hablar de cómo prevenimos. Y va a condición de lo que hablaba al principio de la charla. Si tenemos espacios en sociedad, si somos capaces de hacer cuestiones intergeneracionales, si somos capaces de hacer colectivo, y eso se hace en la calle, en los centros culturales, en los espacios deportivos, en todo eso que hemos hablado al principio, será como consigamos que no tengamos que llegar a la consulta del psicólogo o del psiquiatra con problemas. Esa es la clave. Y para eso hay que hacer una serie de medidas. Una serie de medidas que marcan, por supuesto, en todo lo que hablábamos de los puntos violentos, de hacer pedagogía, porque siempre hablamos de los puntos violentos como un punto, de decir, cuando ponemos en nuestro programa electoral, un punto violenta en la zona de Piscobares de Soria. Está bien en un momento de crisis. Cuando tú tienes que llegar a ese punto violeta porque has sufrido algo, hemos fallado como sociedad y por tanto hay que hacer lo mismo. Pedagogía, educación sexual, educación en diversidad, pues también educación emocional, que es muy importante y que no lo estamos haciendo bien, porque podemos hablar de educación social, de educación emocional desde el ámbito meramente de lo académico, es decir, los profesores, el currículum tiene que meter esa educación, por supuesto, pero es que los ayuntamientos también tienen que tener esos espacios donde hacer esa pedagogía, donde poder formar a nuestra juventud, donde poder hablar en caso de tener un problema. Eso se puede hacer y eso se tiene que hacer, porque en Soria es necesario esos espacios. En una sociedad en la que, si ya de por sí es individualista en Soria, que es verdad que en pleno diciembre cuesta mucho salir a la calle a hacer muchas cosas por el frío que hace, es necesario tener esos espacios donde poder hablar de educación emocional. Es necesario que la educación emocional vaya más allá de los institutos y de los colegios y vaya al ocio de las personas jóvenes. Y eso es fundamental. Y en eso el ayuntamiento tiene que tener la clave y tiene que tener altura de miras. No digo que sea un problema fácil, no digo que con poner el psicólogo gratis se vayan a solucionar los problemas. No digo que con poner unas superillas, con tener una oferta de ocio diferente, con tener una autogestión juvenil, con tener una vivienda, no digo que vaya a solucionarse el problema. Lo que digo es que las condiciones estructurales de base son diferentes. Y es importante. Es importante que esas condiciones base. Y es una cuestión que, por supuesto, es multifactorial, como cualquier problema, pero lo que pasa es, lo que hacemos en nuestro pueblo es hacer pueblo. Pues hay que hacer ciudad, hay que hacer Soria para evitar estos problemas. Y eso es clave, porque es el principal, o sea, es el germen del problema, y es donde, y acabo ya, pero es donde hay que ir a la raíz. Y me voy a poner otra vez como ejemplo, pero porque dice mucho de cómo es el modelo socialista y cómo es nuestro modelo. El modelo socialista es el modelo del ladrillo, del hacer cosas que parece que algo queda. Es el de hacer obras, como estamos viendo, para tener el caos y decir, bueno, en época de caos
hay algo bueno. La gente va a casa y dice, ¿cuántas obras hacen? Cuando acaban dicen, ¿cuántas cosas han hecho? ¿Qué mal me lo han hecho pasar? Pero está el modelo que no es de ladrillo, pero que es el de hacer pueblo, que es el modelo de donde no había actividades, es hacer actividades, donde no había una sola cosa a la semana, es tener yoga 2 días a la semana, un día baile y un día restauración. Esos son los modelos, eso es hacer Soria, eso es hacer ciudad, es decir, tener a la gente socializando, tener a la gente ocupada, a precios asequibles, por supuesto, para que si yo tengo un problema, te diga, Tito, tengo un problema y lo vamos a hablar en esos espacios y no en los bares, que es el modelo que nos propone el Partido Socialista. Tú vete al bar, del bar te vas a casa y de casa te vas a trabajar. Y ese es un modelo de sociedad. ¿Por qué? Porque mientras haces eso, yo me olvido de que intento permutar una quinta planta a un, voy a decir, empresario. Lo digo bien, no voy a poner calificativos. Porque mientras haces eso, intento olvidar que no tengo un proyecto de ciudad ya. Porque si algo le ha pasado al Partido Socialista en Soria, es que ilusionó porque pasamos del 0 al 1. Y si algo proponemos nosotros, es hacer de Soria del 0 al 10. Exprimir Soria para sacar lo mejor de ella, para sacar lo mejor de nosotros. Porque cuando saquemos lo mejor de nosotros como individuos, sacaremos lo mejor como nosotros como sociedad. Y entonces Soria no será solo la ciudad de San Juan y de las obras, será la ciudad donde la gente disfruta, donde la gente se cuida, donde la gente puede hacer deporte, donde la gente puede estudiar a cualquier hora, o donde la gente que tiene un problema se le va a poder socorrer. Me puso muy tenso, Me he puesto así, Si me pongo muy tímido, no nos gustan los mítines nada más que a ti, te gustan a ti, solo a ti. Tira, ¿eh? Sí, venga, si te quedan ganas. Bueno, me voy a repetir un poco, pero es lo que dice Juan Carlos. Estamos muy acostumbrados hoy en día a ver solo las enfermedades que duelen, a las que te dejan una cicatriz. Pero es que una bulimia, una ansiedad, una depresión también está detrás de una sonrisa. Y eso es lo que la sociedad hoy en día no reconoce. Si tú vas a una persona de confianza, ya no digamos tu familia, tus padres, tus amigos, y te dicen, va, eso es una etapa, ya se te pasará. Yo a tu edad ya no había pasado peor. Te están dejando al margen, te hacen más pequeño, más pequeño, más pequeño. Tienes ese miedo y es donde ya no hay solución. Donde ese porcentaje de suicidios de la juventud va creciendo, nos hacen pequeños, creen que hoy en día en el siglo XXI tenemos todo, tenemos una calidad de vida buena, tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos, un sitio donde poder estudiar, tenemos las tecnologías que son lo más, tenemos todo tipo de comodidades, pero ¿dónde está esa solución a los problemas emocionales? Entonces, al hacerte pequeño es donde te das cuenta que ¿por qué no hay gente que me ayuda? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué me siento tan indefenso, tan alejado de toda esa sociedad que han planificado de feliz, en grupo, en familia? ¿Por qué no tengo ese sitio que una persona diga, vale, te va a ayudar, vamos a hacer esto, vamos a tratarte así, vamos a darte ese punto de apoyo para tú saltar y decir, aquí estoy y voy a hacer todo por poder progresar y más si puedo en mi ciudad? Cuando dicen, wow, ¿en serio te vas a quedar en Soria? ¿En serio? ¿Por qué no sales? Sería una experiencia súper bonita. Y ahí es cuando ya te empiezas a cuestionar, ¿me quedo en Soria? ¿No me quedo? ¿En Soria me va a pasar peor? Yo desde mi propia experiencia he conocido a gente súper bonita, voy a decirlo así, que me está aportando mucho, y no solo por el hecho de quedarme en Soria, no estoy viviendo esa experiencia universitaria de disfrutar, de seguir aprendiendo. Entonces ya es cuando te empiezas a decir, ya te haces pequeño. ¿Y por qué no puedo tener ese apoyo y seguir adelante? También por situación económica.
¿Por qué no el ayuntamiento pone esos puntos de información, esos puntos de ayuda psicológica, esos puntos donde la gente joven se sienta segura y no se sienta discriminada? No, si yo lo único que estaba pensando es que algo hacemos mal cuando tú tienes la sensación de que por quedarte en Soria no estás disfrutando de tu experiencia universitaria. Sí. Y por tanto va a condición de todo lo que estamos hablando. Pero también hay una cosa que creo que también es importante, que es lo que hablábamos, que es cuando uno sale fuera, en parte, y eso es así, tu autoexigencia es menor, ¿no? Es como decir, bueno, yo este año me lo puedo permitir de disfrutar. Qué triste, ¿no? Que tengas que decidir qué año disfrutas porque no puedas disfrutar todos los años de tu carrera. ¿No? Que me parece, cuanto menos algo a reflexionar. Lo dejo ahí, que no me voy a meter en más reflexiones porque si no, no acabaríamos. Pero me parece importante. Y otra cosa que quería hablar, porque hablando de esto de salud mental y demás, me viene la imagen y lo voy a hilar con la política, no penséis que no, ¿eh? Me viene una cosa que me pasó no hace mucho, y es, bueno, yo fui a la psicóloga y entonces, ya veis de qué me sirve la terapia cuando hablo de estos temas, y estábamos hablando del tema de la vivienda, pero en mi salud mental afecta mucho, eso es así. Y entonces, claro, ella me decía, claro, es que no considero que tú tengas un problema emocional o mental porque no puedas independizarte, porque simplemente tú has decidido tener otras prioridades. Es decir, tú has decidido venir con un iPhone y has decidido irte de viaje en enero. Entonces, claro, no puedes pretender eso y no tener derecho a una vivienda. Es que no estás haciendo una renuncia. Esto que te lo diga alguien, bueno, pero que te lo diga tu psicóloga encima, eso es así. Eso es así. Y entonces me hace reflexionar el decir, claro, es que hay una parte de la sociedad adulta que ve que, claro, que voy buscando lujos. Es decir, que este independizarme es un lujo. Y que, claro, no vivir con un cerdo y tener la oportunidad de viajar es otro lujo que no me puedo permitir. Y es verdad, no toda la gente joven se puede permitir viajar, que es triste. Pero igual lo que hay que plantearse es cómo estamos haciendo o cómo estamos intentando transformar para que al final algo que es básico, que es tener diversidad, tener condiciones de vida más o menos asequibles, se convierta en que haya gente que piensa que no está renunciando lo suficiente. Y claro, es lo mismo que te dicen cuando tienes un contrato de 5 horas. Hombre, es que tienes un trabajo. Mejor sería, claro, volvemos otra vez. Confórmate con una cosa que no renuncias lo suficiente. Y entonces, lo que hay detrás de esto, a fin de cuentas, es lo mismo que pensé yo cuando hubo una parte que al Interrail le parecía horrible, y es, claro, es que ahora nosotros aspiramos a no quedarnos callados, aspiramos a viajar, a tener un empleo digno. Pero es que esas aspiraciones también las tenía mi madre, y le decían lo mismo. Es decir, que cuando vengan estos discursos no pensemos que es una cuestión que solo nos afectan a los de ahora, sino que es una cuestión de cómo hay algunos que quieren verte en la miseria porque eso hace que otros ganen más con tus miserias. Y es lo que está detrás de todas estas conversaciones, de todos estos comentarios. Es decir, yo que tengo condiciones estructurales de antemano buenas, no te vayas de viaje a ver si vas a conocer a otra cultura, ¿sabes? No estudies, no vaya a ser que el juez seas tú mañana y entonces el sistema judicial empiece a cambiar. Es eso lo que está de fondo, detrás de esos
de esa parte social que además te mira como adulto con el hecho de decir, claro, es que lo quieres todo, sí. Claro, ¿por qué voy a tener que renunciar a algo? Pero es que mis padres no quisieron renunciar a nada tampoco. Pero es que mi abuela no quería renunciar a nada. El problema es que sus condiciones y las mías son igual de precarias. Pero las condiciones del que se lo decía a ella y se lo dice ahora son mejores para el que me lo dice ahora que para el que se lo decía a mi abuela. Hostia, a unos están cambiando y nosotros no. Y eso es lo que está de fondo detrás de nuestras políticas. Es cuando hablamos de transversalidad, cuando hablamos de ocio, hay gente, en Soria también, que no tiene ningún problema por irse a Madrid, a la Plaza de las Ventas, pagarse un hotel y tener su ocio en un coche cómodo que conduce otra persona. Y cuando otros estamos pidiendo que se nos abra la biblioteca para estudiar a las 12, hostia, nuestras vidas no son iguales. Es decir, el condicionante de clase también pasa en la juventud. Cuando hablamos de una juventud como un global, hay que hablar que nuestras luchas son las mismas que tuvieron nuestros abuelos o las que tuvieron nuestras abuelas y nuestras madres. Porque el condicionante de clase está detrás de cualquier desigualdad. Y hasta que no cambiemos eso, no vamos a conseguir cambiar nuestra estructura social. Y es ahí, precisamente, donde lo municipal tiene una importancia clave. Porque pensamos que cambiar esa componente social significa cambiar una gran empresa, cambiar el mercado de trabajo. Pero cuando lo miramos desde lo local, cambiar ese sistema de clases significa que a las personas que menos tienen o que menos poder adquisitivo tengas, por ejemplo, le bonifiques más el cine que no a mi abuela, que tiene una pensión por ser mi abuela y comparada con su generación bastante buena, y le va a costar lo mismo el cine que a mi otra abuela que compra la pensión mínima. Y es ahí donde no nos entendemos con el Partido Socialista, en que todo detrás de nuestras políticas está el cambio de sistema, en que detrás de nuestras propuestas está erradicar las desigualdades. Y el Partido Socialista, últimamente, con el 50% al Interrail para todos los jóvenes, con la bonificación al transporte para todos, con el café para todos, no está entendiendo que lo que haces es perpetuar unas desigualdades y que tus políticas contribuyen solo a enriquecer a unos, que es exactamente lo mismo que cuando tú haces una permuta con algún constructor de Soria. Exactamente lo mismo. Y es ahí donde están estos dos modelos, y donde están nuestras propuestas y donde están las suyas. Lo digo porque hay gente que piensa que nosotros no tenemos diferencias. Y lo puedo entender. Y creo que hay que entender que estar en coalición no significa estar de acuerdo. Significa simplemente que nosotros hace tiempo, a Dios gracias, que dejamos de caer en el guindo y de confiar en el Partido Socialista. Y decimos, si no estamos nosotros, si nosotros no hacemos política, el Partido Socialista hace lo que le da la gana. Porque si lo hace estando con nosotros dentro, imaginaos lo que hacía. Bueno, no hace falta imaginar, porque ya lo habéis visto con Zapatero, con Felipe González. Nos lo tendríamos que imaginar nosotros, que no tenemos esa memoria de tener gobiernos de mayoría absoluta del PSOE, es verdad. No hace falta que os lo imaginéis. Porque ya sabéis lo que hace el PSOE solo. Claro, pero me parece que es curioso y me parece que hay que resaltarlo. Porque al final parece que los sistemas y las desigualdades se cambian en Europa y no se cambian desde lo local, cuando es el mayor poder que tenemos. Y al final, lo bueno que nos permiten estas elecciones es hablar del día a día, de que no nos coincidan ni con unas autonómicas ni con unas generales, es precisamente que podemos hablar del problema de Soria. Y es lo que a algunos no les gusta, porque entonces algunos tienen que sacar a relucir porque no tienen un proyecto de ciudad, no tienen proyectos municipales, porque su único proyecto es que la patria la hagan nosotros, porque encima no son ni ellos, es que encima no son ni ellos los que la hacen. Y tenemos a otros
que prefieren hablar de proyectos, no sé, en el aire, porque gestionar el día a día significa gestionar tus propias contradicciones y significa asumir que tu proyecto de ciudad se ha agotado, que tu ilusión ha dejado de pasar y de que hacer cosas significa hacer las cosas mal. Yo ya, Nos has dejado. podría entrar en Nos has dejado otra mucho. reflexión de la frase de yo ya, pero no voy a entrar, Sergio. Habla, tú habla. Todo muy bien. Que yo si no entiendo esto no paro. Yo sí que voy a deciros una cosa. A mí me parece que lo que hace falta también es esa escucha intergeneracional. Escuchar y no presuponer. Porque lo que hacía tu psicóloga era presuponer desde su posición personal. Mal me parece para una profesional que tendría que escuchar más que nadie, porque quizá asociamos esa profesión con escuchar, sobre todo a quien esté paciente. Pero visto desde dentro de lo que es el PSOE en Soria, que quizá está más cerca que ninguno de vosotros, pues lo que falta es mucha escucha y mucha imaginación. Es decir, primero hay que escuchar, y después de escuchar y saber lo que necesitan los jóvenes, las jóvenes, después también hay que imaginar qué se puede hacer. Porque mira, si no te conformas con tirar para adelante con lo de siempre, con lo mismo que se ha hecho siempre o con lo mismo que se puede hacer, porque no se te ocurre nada, porque esperas a que te venga la inspiración, no se sabe de dónde, y la inspiración está simplemente en esa escucha, porque vosotros tenéis cuáles son los problemas y seguramente también cuáles son los caminos para por lo menos emprender las soluciones. Sobre el tema de la salud mental, ahí hay una experiencia muy clara personal para nosotros y para el grupo. Nosotros presentamos una propuesta al Pleno para que el Ayuntamiento por lo menos hiciera un convenio también con el Colegio de Psicólogos y se pusiera en contacto con los servicios de salud mental del SACI, porque evidentemente la salud y también la salud mental no es una competencia municipal, pero si un ayuntamiento pretende ser progresista y hacer cosas nuevas, sobre todo cuando hay una necesidad en la calle, debe de buscar caminos. Bueno, pues la propuesta esa fue votada en contra por todo el mundo, no solo por el PSOE, por todos, claro. Evidentemente eso no era cosa de eso, qué tontería, una tontería más de los de Podemos. Así que eso, pero por lo menos se habló en un pleno del tema. Y además, ¿por qué presentamos esa propuesta? Porque gente de la calle nos contaba las cosas que les pasaban y las dificultades que tenían. Y no solo gente joven, porque aquí estamos hablando de gente joven, pero esto atañe también a mucha gente adulta, a mucha gente mayor. También hay muchos suicidios en la gente mayor, en la tercera edad. Muy importante ese tema. Y yo creo que tú has dado al clavo al principio de todo, cuando has hablado del individualismo. Creo que es un producto de la fragmentación de la sociedad. Si te sientes solo, te sientes desarmado, tú has dicho una cosa preciosa, te haces pequeño y te aíslas. Y entonces llega un momento en que ya consideras que nadie te va a escuchar porque lo tuyo no tiene importancia, eso te lo tienes que comer y eso va minando y minando y minando. Así que, para resumir, porque yo tampoco me quiero enrollar mucho, yo creo que habéis hablado de cosas muy importantes y muy profundas, que tienen que ver no solo con la vivienda, las condiciones laborales precarias o con la falta de ocio propio, no prefabricado, de ocio propio. Y creo que la base de lo profundo es lo que tú has dicho de hacerte pequeño y lo que tú has dicho del individualismo, que es la fragmentación de la sociedad, donde no hay comunicación ya ni siquiera entre la gente de tu generación, donde no puedes contar porque no hay espacios amables. Y yo no sé, eso sí que vosotros podéis decirlo mejor, no sé si en esto eso abre un melón grande, que no habéis mencionado y me ha extrañado, el tema de las redes, que me ha extrañado, y a mí me gustaría porque me gusta escucharos, yo no tengo hijos ni hijas, no he querido, pero me gusta mucho escuchar a la gente joven, porque a lo mejor por no haber sido madre, no me he puesto nunca en el otro lado de la barrera. Claro, no se me ha olvidado cómo era yo cuando tenía vuestras edades y qué cosas me pasaban. Me he puesto en el lugar de tu abuela, porque yo podría ser tu abuela. Está claro. Y me he puesto en su lugar y he pensado, y no se me olvida cómo era yo, ni cómo era el mundo que me rodeaba, que en muchas cosas no era tan diferente. Pero bueno, quiero seguir escuchando y me extrañaba eso, por eso saca el tema de las redes. Si eso os conecta, si eso nos conecta, porque también los que somos mayores podemos tener esa posibilidad,
o no, si es una forma de conexión o es una forma de conexión tan dentro de ti y tus dispositivos que no acaba de serlo del todo. No lo sé, porque es que además Juancar ha hablado mucho de lo de hablar, de lo de encontrarte, y eso es físico. No sé, lo pregunto porque tengo esa curiosidad. Ya la habla tu Ana, ¿eh? No le dejes a este, por favor. Habla tú, habla. Por el tema de las redes sociales, sí es verdad que nos conecta como sociedad, como mundo, pero nos desconecta como personas, como sentimientos. Entonces, hoy en día estamos totalmente conectados a un teléfono. Sí. Eso es así. Y no se va a poder cambiar porque esto va a ir. Incluso las generaciones que vienen detrás mío ya nacen con una bella patrona y nacen ya con el teléfono puesto. Te voy a explicar que lo que me ha sonado es el BeReal y lo voy a hacer mientras tanto. Una aplicación que trata de que sale una notificación una vez al día y tú tienes que hacer una foto en ese momento. Es claro. Y es aleatorio. Te condiciona Aleatorio. Te condiciona a yo tengo que estar puesto al día en las redes sociales. Yo no tengo mis amigas, pero como no lo tienes, no me gusta. ¿Por qué tengo que hacer una foto y mostrar cómo soy? Y condicionarme a mostrarte algo que tú me haces que yo quiera mostrarte, pero en verdad es lo que tú quieres ver, no lo que yo te quiero mostrar. Estamos condicionados a seguir esos roles, esas expectativas del mundo de las redes sociales. Y también hace mucho hincapié en la salud mental. Estamos condicionados a tengo que ser este prototipo de mujer, tengo que tener este físico, tengo que estudiar, tengo que hacer una carrera, no puedo hacer un grado, tengo que tener unos amigos, una familia feliz. Estamos constantemente con el control en la juventud de eso. De si no estudio, no voy a ser nadie en el futuro. Si no tengo esto, no voy a ser una persona de bien. Si me pasa esto, ya soy el rarito de esta sociedad. Entonces, las redes sociales son un cáncer, digamos, un cáncer que no se ve, se desarrolla, pero el día que explota y que de verdad te afecta, es muerte social, individual. Para esa persona joven que se ve condicionada a seguir esos pasitos y si no los consigue ya es empírica. Entonces tiene mucho que ver también por eso, con esa salud y con esa relación de sociedad y de individuo. El papel de la mujer también es muy importante en este caso porque hoy en día en las revistas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, ese prototipo de mujer perfecta, estudiosa, me paso un día de viaje, comiendo aquí, cenando aquí, yéndome a hacer puenting y tú no ves que tú puedas hacer eso, es donde ahí te desconectas como persona. Eso me quiero hablar. Bravo, Ana. Soy bastante aficionado a la psicología y a la sociología, intentar colocarse evidentemente. Doctores tiene la Iglesia. Pero hay un patrón que se ha venido repitiendo generación tras generación y que me parece que esta generación es por fin la primera que ha empezado a romperlo. Ha habido, por una parte, bueno, ya que estamos en campaña, se puede decir, ¿no? Ese mantra de ninguna generación de españoles sin ser engañados por el PSOE. Y luego también está el bulo generacional o el sapo o la mentira que nos hacen tragarnos generación tras generación. La generación de mis padres probablemente fuese la gran mentira que les tragaron es que no tenían que vivir a través de ellos, tenían que vivir, vaciarse y vivir en los hijos, ¿no? Usted habrá triunfado si tiene un hijo que vaya a la universidad, ¿vale? Ese era el paradigma de haber triunfado. En mi generación probablemente el gran sapo que nos tragamos fue el de la meritocracia, ¿vale? Ya, quien más, quien menos, casi todo el mundo pudo tener unos estudios superiores y quiso
porque curran mucho que serás alguien gordo, nos tragamos toda esa burbuja del pelotazo. Nos tragamos esa grandísima mentira de que íbamos a ser triunfadores solamente si nos dejábamos los cuernos y las pestañas en trabajar 18 y 20 horas al día. A vuestra generación, lamentablemente, esto son vasos comunicantes, hay gente de mi generación que también se ha tragado el sapo, de lo que voy a hablar ahora, que es esa generación de la imagen, ¿no? Ya no es ni siquiera cúrratelo mucho y serás influencer o serás una persona famosa, super chic. Ya es pobrecito o pobrecita de ti, sobre todo pobrecita de ti, si no estás todo el día en pleno estado de revista para ser una influencer chic. ¿Vale? Pero hay una cosa que sí que me ha gustado muchísimo de nuestra generación y eso creo que os lo tenemos que aplaudir. Igual que decía Juan Carlos, que estábamos, desde el PSOE estaba perpetuando esos roles de, pues si estás fastidiado, pues vete al bar, tómate unas cervezas, empapa un poco en alcohol es la pena, dale la chapa que tengas al lado, vete a casa y mañana a trabajar otra vez. ¿Vale? Esos son unos mantras que se repetían una y otra vez. Uno era el de como me putearon, te puteo. ¿Vale? ¿Qué pasa porque no tengas una salud mental plena? ¿Qué pasa porque no tengas una salud emocional plena? ¿Qué pasa porque no tengas una vida cultural plena? Yo a tu edad tampoco la tenía. Jódete. ¿Vale? Esta es la primera generación que ha dicho, ¿y por qué me tengo que joder? ¿Y por qué no puedo romper eso? ¿Por qué tengo que tragar con las mismas patrañas que se tuvieron que tragar las generaciones anteriores? ¿Vale? Y luego ese concepto cuartelero, como se dice cuartelero o cuartelario, de sí, aquí problemas tenemos todos, eso se lava en casa, eso tiene que ir de tapadillo, ir al psicólogo, al psiquiatra está muy bien, pero no se te ve fino, ¿no? Que es algo feo, algo que hay que estar ocultando. Y esta vuestra generación ha sido la primera que ha dicho, no señor, aquí podemos ir al psicólogo y lo decimos bien alto. Y Juancar también me ha parecido ahora mismo, me quito la gorra muchas veces y el sombrero muchas veces delante de Juancar, pero hoy me tengo que quitar una vez más. Ha cogido el micrófono y ha dicho, el otro día fui a la psicóloga y lo dice abiertamente y no hay ningún problema, ningún estigma. ¿Vale? Eso hasta hace poco solo se decía en los monólogos de humor en el stand-up comedy, ¿no? De, bueno, el otro día estuve en el psicoanalista, tal o cual. O se contaba en un testimonio con la cara pixelada para que no se supiera quién eres. Gracias a nuestra generación por romper de una maldita vez esos roles, esos ciclos que se repetían generación tras generación. Ya serás el otro mantra, que no me acordaba que os quería decir, el otro mantra era el de cuando seas padre comerás huevos. ¿Vale? ¿Vale? Mientras tanto, te jodes. ¿Vale? O sea, ya lo decíamos antes, ¿por qué? Ya tendrás casa cuando seas mayor y te lo hayas ganado, ya hablarás cuando seas mayor y te lo has ganado. Una de las cosas que me encantó, una de tantas cosas que me encantó y me enganchó a Podemos desde el primer momento, era que a las personas jóvenes se les da la voz. ¿Vale? Tenemos otros dos criaderos de jovencitos políticos llamados nuevas generaciones y juventudes socialistas, en el cual se les coge, ¡ay, qué gracioso el niño! ¿Quieres estar en política? Ahora siéntate un poquito ahí bonito, siéntate en la esquina, no des mucha guerra. ¿Vale? Y luego ya, cuando vayáis cribando y os vayáis aburriendo de la política, ya quedarán solo lo ven como las canteras deportivas, ¿no? Y ya si vemos a alguno que quiere sacar un poquito más la cabeza, entonces ya lo promocionamos cuando coja una edad y le salga barba y lo pasamos al partido grande, ¿no? Pero mientras tanto hay nuestra generación, nuestros cachorrillos que se diviertan y que se entretengan jugando a que hacen política. No, señoras y señores. Podemos, a sus personas jóvenes las ha tenido en primera línea como personas de perfecto derecho desde el primer día. Y ese paternalismo ya era hora de que nos olvidáramos. Ya era hora de dejar de hacer política desde el paternalismo y desde la superioridad moral de es que yo soy más listo que tú porque soy mayor. Gracias Ana, gracias Juancar y gracias a todas las personas jóvenes que están en Podemos por haber roto todos esos clichés. Porque a todos nos fastidiábamos, pero todos los perpetuábamos, ¿no? Y ya era hora de decir, estos clichés son una mierda, estos mantras son una mierda, esta mierda hay que romperla. Y hay que entender otra manera de vivir y otra manera de concebir la vida desde que eres joven hasta el final.
Así que lo único que me queda deciros ya es muchas gracias por todo lo que aportáis, muchas gracias por haber venido aquí esta tarde y muchísimas gracias por todo lo que